Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Hoy conversaremos con la ministra consejera de Salud, la doctora Eira Ruiz. Bienvenidos. Bienvenidos, esto es Cara a Cara. Estamos con la ministra consejera de Salud, la doctora Eira Ruiz. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Esta ha sido una semana clave porque entramos en otra fase dentro del proceso y de la estrategia de vacunación. El tema de las dosis de refuerzo ocupan ya el interés de muchos panameños. Explíquenos cómo se llegó ya a la decisión de poder iniciar con las dosis de refuerzo en el país. Buenos días, ministra. Muy buenos días, gracias a Tenógenes, gracias por el espacio. Sí, es muy importante que se sepa que la estrategia continua de vacunación ya está en su fase 5, que significa que hemos iniciado la vacunación de terceras dosis para pacientes con inmunosupresión, con alguna patología que les produzca una disminución de su respuesta inmune, y con las dosis de refuerzo para otro grupo de panameños de 18 años en adelante, dependiendo de la ocupación que tengan, como por ejemplo trabajadores de la salud, fuerza de tarea conjunta, aquellas ocupaciones que por el tipo de servicio que dan puede haber un aumento del contagio de COVID, además de personas con enfermedades crónicas a partir de los 18 años. A partir de los 55 años, todos los panameños y residentes en Panamá que se hayan aplicado su segunda dosis, por lo menos 6 meses antes. Entonces, este es el grupo de panameños y residentes que vamos a estar nosotros ofertándoles esa dosis de refuerzo muy necesaria para mantener la respuesta inmune en un nivel suficiente para no tener enfermedad grave, no estar en UCI, y si nos enfermamos o si nos infectamos de COVID, que sea un COVID muy leve. Ahora bien, ministra, ¿cuántas dosis de refuerzo se esperan aplicar por mes? Bueno, es que eso depende. Recuerda que estamos como iniciando desde el mes de febrero, cuando se empezaron a poner las segundas dosis. Eso irá avanzando de acuerdo al número de dosis que pusimos, de segundas dosis que pusimos por mes. Entonces, en un cuadro que el PAI nos hizo llegar en conjunto con AIG, vemos que son alrededor, empiezan muy pocas, 45,000, después van 90,000, después van 100,000. A medida que fuimos poniendo segundas dosis, esas son las dosis que nosotros esperamos poner. También tenemos que agregar que hay panameños que se vacunaron en el exterior. Ellos también serán sujetos para aplicarse la dosis de refuerzo dentro del sistema, haciendo su cita o acudiendo a los centros que tengamos abiertos nosotros para este fin. Cuando tengamos los centros en las escuelas abiertos para refuerzo, todo el mundo que no se haya puesto su primera dosis también puede acudir. Aquellos que les falta su segunda dosis también pueden acudir. O sea que los centros escolares estarán abiertos para cualquier panameño residente en Panamá que necesite aplicarse primera, segunda o dosis de refuerzo. ¿Cuántos meses aproximadamente durará esta etapa, ministra? Los meses que nos dure poner las primeras y las segundas dosis. Esos son los meses. También tenemos puntos fijos de vacunación. En estos puntos fijos de vacunación también vamos a poder ofertar el servicio. Así que sí, recuerda que todavía estamos vacunando primeras dosis en las comarcas y vamos a empezar ya con segundas dosis en las comarcas. O sea que este proceso irá hasta culminar los 6 meses después de las últimas 2 dosis de cualquier panameño residente en Panamá. Va a haber dosis suficiente para eso. Sí, eso mismo le iba a preguntar. De las dosis que actualmente tiene el Estado, ¿hay suficientes para esta nueva etapa? ¿Cuántas dosis más se van a requerir? Recuerda que no solamente la dosis de refuerzo, y Pfizer también tiene un nuevo comunicado de que extiende la vida útil de las vacunas 3 meses más, o sea que son 6 meses, que prolonga por aprobación de la FDA. Y tenemos esperando también en el tintero la aprobación de vacunación de niños de 5 años en adelante. Ese es otro grupo también importante de panameños que deben entrar entonces próximamente, de repente en el mes de noviembre o diciembre, a la vacunación. Mientras tanto, el equipo negociador de las vacunas, conformado por la ministra, la canciller y la viceministra de Salud, están en constante coordinación con el PAI, con el equipo de Panavac, viendo cuáles son las cantidades de dosis que nos hacen falta para poder completar este grupo. Y el grupo de 12 años a 15, que todavía hay alrededor de
80.000 sin vacunar, que hacemos un llamado a los padres de familia para que acudan a cualquier punto de vacunación a vacunar a estos adolescentes. A la fecha, ¿cuántas personas faltarían por que terminen el esquema completo de vacunación? ¿Cuál es la cifra hasta ahora? Alrededor de 400.000 personas que ya se aplicaron primera dosis, que van para segunda dosis, faltan todavía por vacunar. Así que exhortamos a que acudan a esa vacunación, tenemos sus dosis ahí y podamos nosotros seguir aumentando esa cobertura de población meta, que en este momento oscila en el 75.7%. Es un buen número para Panamá, pero queremos seguir aumentando para tratar de abarcar la mayor población posible y estar nosotros como país entonces más tranquilos. Ministra, tengo una pausa, ya regresamos aquí en Cara a Cara hoy domingo en compañía de la ministra consejera de Salud, la doctora Eira Ruiz. Ya regresamos. Continuamos, esto es Cara a Cara hoy domingo en compañía de la ministra consejera de Salud, la doctora Eira Ruiz. Doctora, ¿cuáles son las regiones del país que en este momento están más rezagadas dentro del proceso de vacunación? ¿Rezagado en qué sentido? ¿En que la cobertura es menor? Exactamente. Porque a todas hemos tenido barridos en todas las áreas a nivel nacional y en todos los circuitos. Vemos que, por ejemplo, en el área de lo que es Gunayala, que nos falta aumentar más la cobertura, en el área de las comarcas, Nove, y en un área de Bocas del Toro. Estas son las tres áreas donde nosotros necesitamos aumentar esa cantidad de panameños que se encuentran para poder que esa cobertura sea suficiente para que no haya un brote de ningún tipo de cepa del COVID. Pero el resto de las provincias están muy bien, con unas coberturas más del 70%, que es lo adecuado, de población meta. Seguiremos trabajando en las estrategias para que estas comarcas puedan tomar esa decisión, la población, de que es una vacuna segura y que ayuda a salvar vidas. O sea, por lo que me dice, en la mayoría de las provincias ya tenemos un 70% de esquema completo de vacunación en la población, pero en las comarcas sí tenemos algo todavía de atraso para completar el proceso. Sí, es un tema cultural, es un tema que como no es obligatorio, nosotros tenemos que usar mecanismos de consenso, de conversación con las autoridades locales para que la población pueda también accesar y tomar esa decisión. Todas las áreas tienen vacunas, todas las regiones de salud tienen vacunas en sus programas ampliados de inmunización regionales. Lo que estamos a la espera es nada más que la población pueda acceder de manera voluntaria a ponerse esta vacuna y estamos utilizando Pfizer a nivel nacional en todas las comarcas también. Nos han dicho que el refuerzo de la vacuna se pone a 6 meses de la segunda dosis, pero ¿cuánto tiempo más durará ese refuerzo? ¿Se tiene alguna respuesta a esa pregunta en este momento o todavía hay que esperar? No tenemos respuesta a esa pregunta. Las investigaciones siguen a nivel internacional. La casa farmacéutica Pfizer sigue haciendo también algunas corridas para ver si es suficiente este refuerzo o necesitamos en un año después otro refuerzo. Así que mientras no nos digan de manera formal y oficial, no puedo responder. Ya tenemos más de 3 semanas de la suspensión del toque de queda en las ciudades más grandes del país. ¿Cuál es la evaluación que tienen las autoridades de salud sobre lo que ha sido ese proceso, sobre la manera en que el panameño ha combatido el virus y también sobre los contagios en términos generales? ¿Cómo evalúan ustedes esas 3 semanas después de haber suspendido la mayor restricción que había en las ciudades más importantes? Sí, no solamente después de las 3 semanas, sino desde que empezamos a hacer esta apertura en estadios para ver juegos, donde se convocó mucha cantidad de gente. Y vemos que esperábamos de repente un repunte importante en el número de casos, pero eso no lo hemos visto. Quiere decir que la vacunación ha sido pieza fundamental y el uso de la mascarilla también ha sido pieza fundamental para que no se dé un repunte marcado como se esperaba.
hay algunos casos aislados. De hecho, el ministro Sucre informaba en Panavac la semana pasada de que hay provincias donde no hay un solo paciente hospitalizado por COVID. Y yo creo que eso es algo fantástico, lo que quiere decir que la estrategia de vacunación ha sido importante para minimizar el impacto de los pacientes hospitalizados, pacientes graves y pacientes en UCI. Ahora, de estos pacientes que están siendo contagiados por el COVID, ¿han sacado la estadística acerca de cuántos vacunados han resultado afectados por el virus? Vacunados con las dos dosis, me refiero, ¿no? Sí, el equipo de epidemiología siempre presenta un cuadro con estadísticas del porcentaje de pacientes hospitalizados, vacunados, no vacunados, y siempre demuestra que más del 80% está no vacunado. A diferencia de los fallecidos, prácticamente el 90% no está vacunado de los fallecidos y 80% de los pacientes hospitalizados graves o en sala. Solamente un 8% con 2 dosis son los que se hospitalizan, pero esos son pacientes de muy avanzada edad con patologías crónicas severas como cánceres terminales, como diabetes descontroladas, hipertensiones también, obesidad muy marcada. Entonces son pacientes, este 8%, que tienen estas características que de verdad su sistema inmune no es adecuado para luchar a pesar de que han tenido las 2 dosis. Es un 8% aproximadamente. O sea que en el caso panameño, la edad y las comorbilidades sí ha tenido un impacto profundo en el contagio y en el agravamiento por el contagio específicamente, a pesar de que esas personas tengan las 2 dosis. Exactamente, un 8% contra más del 90% de los no vacunados. Es importante también cuando recibimos todos los días el informe de epidemiología ver cuáles son las patologías que se repiten. Siempre se repite la edad avanzada, hipertensión, diabetes, obesidad. Estas son los cuatro variables que se repiten prácticamente todos los días. Algunos cánceres que sí aparecen de repente, pero generalmente, si te digo que más del 90% son estas cuatro variables que tenemos nosotros en las tablas cuando epidemiología manda su reporte diario. Cuando me habla de la edad, ¿a partir de qué edad se hace más vulnerable la persona que a pesar de estar vacunada pudiese estar contagiada y agravarse por la enfermedad? Bueno, mayores de 60 años vemos la curva sí es mayores de 60 años, pero pacientes hospitalizados empezamos a verlos a partir de los 55 años. Por eso es que se toma la decisión con los expertos en vacunas, con el Consejo Consultivo y con Panavac, y se le presenta al presidente de la República la propuesta de vacunar desde 55 años la dosis de refuerzo y no desde 60 como lo teníamos nosotros en la estrategia continua, en la fase 1, cuando empezamos mayores de 60, porque a lo largo de estos meses hemos aprendido cuál es el comportamiento en los panameños, y el comportamiento nuestro dice que la curva se eleva desde los 55 años, sobre todo pacientes con comorbilidades. Así que esa decisión se tomó en base a los números de Panamá. Ministra, tengo otra pausa, ya regresamos. Esto es Cara a Cara, hoy con la ministra consejera de Salud, la doctora Aira Ruiz. Esto es Cara a Cara, hoy con la ministra consejera de Salud, la doctora Aira Ruiz. Doctora, no le he preguntado acerca de los profesionales de salud. ¿La estadística de vacunación en profesionales de salud es 100% de los profesionales de salud en Panamá están vacunados? No, 100% no están vacunados. Recuerda que eso es voluntario, algunos decidieron no vacunarse, se les respeta, pero prácticamente el 90% está vacunado y eso es muy importante. Y profesionales de la salud son todos, no significa médico nada más, significa todo el sistema de salud que es el que trabaja para los pacientes y para toda la población. En este momento ya empezamos con esta dosis de refuerzo en los trabajadores de la salud en hospitales públicos y privados y está avanzando de manera satisfactoria. Ahora, con la cantidad de panameños ya vacunados al momento, ¿cuál es el cuidado más importante que debemos tener?
Ya el ministro de Salud dijo que en diciembre a lo mejor pudiésemos dejar de utilizar la mascarilla. ¿Será eso posible? ¿Qué están analizando, ministra? Bueno, estamos analizando las coberturas, estamos analizando cómo se está comportando el ingreso de hospitalizados moderados, graves y severos. Se está evaluando las provincias. A medida que las personas interactuamos más en diferentes eventos sociales, se evalúa también si hay picos o clúster que estén saliendo de estas actividades. En este momento no las estamos viendo, pero yo creo que hemos avanzado muy bien. Todos en Panamá, toda la ciudadanía ha cooperado con las medidas de bioseguridad. Obviamente que hay excepciones, pero la gran mayoría estamos nosotros con una buena adherencia al uso de la mascarilla. Vamos a ir evaluándolo todas las semanas para ver si es posible eso que el ministro dice en diciembre, y todo depende de las cifras. Nosotros siempre nos vamos a guiar por lo que el equipo de epidemiología nos recomienda. ¿Cuál es la recomendación de las autoridades de salud? ¿Qué hay que seguir haciendo? ¿Qué hay que dejar de hacer ahora que estamos saliendo poco a poco de la pandemia? Seguir utilizando la mascarilla. Eso es fundamental. Eso ha hecho la diferencia de Panamá con otros países que han tenido altas coberturas en la vacunación. Pero ¿qué pasó? En cuanto sintieron que ya habían llegado, todo el mundo se quitó las mascarillas y tú veías a todo el mundo por ahí como si el virus no existiese. Nosotros, por el contrario, seguimos vacunando y seguimos con el uso de la mascarilla, y eso se demuestra en las gráficas cuando todo el MINSA presenta de que nuestra curva va bajando, pero es gracias a todas estas acciones y a todas estas herramientas que hemos seguido utilizando como panameños. Llegará el momento en que prácticamente tengamos una inmunidad de rebaño en el total de la población, y máxime cuando entre la vacunación de niños de 5 años en adelante. Creo que eso nos va a hacer sentir más seguros de que podemos nosotros entonces deambular sin esas mascarillas que de verdad ya son parte de nuestra vida. Ya hasta nos sentimos raros cuando no las tenemos puestas. Ahora bien, ministra, usted que ha estado en estos 19 meses al frente de la pandemia en diferentes estadios, en diferentes momentos, ¿cuál es el principal aprendizaje que le queda de estos 19 meses y de lo que viene por delante para poder abordar en el futuro temas similares en donde la salud de todos los panameños se ha visto comprometida en diferentes circunstancias por la pandemia del COVID? ¿Cuál sería ese aprendizaje que le queda de estos meses? El aprendizaje fundamental es trabajo en equipo. Tener también el presidente de la República desde el más alto nivel comprometido con esta pandemia. Ha sido fundamental, porque también hemos visto en otros países cuando el presidente no se compromete, qué es lo que ha sucedido. Entonces, el compromiso del presidente, el compromiso del equipo de gobierno y de la sociedad civil, que pudimos trabajar juntos con la empresa privada, sociedad civil y gobierno para enfrentar esto, porque esto no lo hicimos solos. Los medios de comunicación, ese trabajo también de docencia que han dado durante todos estos 19 meses, el acompañamiento que nos han dado, yo creo que esta ha sido la gran fortaleza que hemos tenido como país, que juntos pudimos avanzar con las diferencias que pudiésemos tener, que es normal en la democracia, pero que al final hemos visto la luz al final del túnel. No significa que el virus se fue, no significa que no haya la variante Delta caminando afuera, pero juntos hemos podido avanzar y tener esas cifras que tenemos hoy y tener esas salas vacías de pacientes graves y cada día menos pacientes en cuidados intensivos y menos fallecidos. ¿Cuál es el reto que tiene por delante el sistema sanitario de Panamá frente a lo que hemos vivido en estos 19 meses? El reto que tenemos es volver a fortalecer la estructura de salud, primero que todo, que se pueda comunicar. MINSA y Caja, que se hizo una buena labor durante estos meses porque hubo más relación entre ambas instituciones. Que el sistema de abastecimiento de medicamentos, las cirugías, las citas que todavía están rezagadas por todo esto que se vino acumulando durante 19 meses, podamos nosotros salir adelante y dar ese servicio que la población merece y que nosotros como gobierno estamos llamados a servir. Así que hay que reestructurar de verdad las propuestas que tenemos desde el equipo de salud, porque hubo como un impasse donde
La prioridad era salvar vidas de esta pandemia, de este virus, y regresar ahora y retomar todos los proyectos, todos los programas, aquellas infraestructuras que estuvieron paradas durante tanto tiempo, no de este gobierno, de gobiernos que venían desde atrás, y poder rescatar con el presupuesto que tenga el MINSA, con el presupuesto que tenga la Caja del Seguro Social, la mayor cantidad de infraestructura que se pueda y sobre todo tener los medicamentos y los insumos para poder avanzar en esas citas rezagadas, en esas cirugías que están pendientes para poder seguir adelante en el sistema de salud. Su opinión es muy importante como ministra consejera. Por eso quisiera, ya en la parte final de la entrevista, preguntarle si la integración de los sistemas, tanto de Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud, será una prioridad de aquí a terminar este periodo presidencial del señor Cortizo, en base a lo que ocurrió con la pandemia y el ejemplo que hemos vivido en estos 19 meses. Sí, nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado a los equipos a trabajar juntos, ver enfermeras de la Caja, enfermeras del MINSA en las escuelas, trabajando como un solo equipo Panamá. Yo creo que eso nos enseñó que las instituciones se comunican excelente. La relación del doctor Enrique Lao, del ministro Sucre, es de verdad una relación de mucho respeto y de compañerismo y de trabajo. Yo creo que si seguimos nosotros haciendo esto en lo que nos queda de gobierno, vamos a dejar sentadas las bases para que más adelante, en los próximos gobiernos, podamos tener nosotros un sistema que nos haga ser el ejemplo para toda la región, donde no dupliquemos servicios, donde tengamos suficientes médicos y equipos para prevenir enfermedades y también en la parte curativa para brindarle a todos los panameños el cuidado que necesitan para mantener su salud y salvar vidas. Eso es lo que puedo decirte hasta el momento. Ahora, a nivel presupuestario, ¿cuánto más se necesita? ¿Hay lo suficiente? ¿Cuánto más se necesitará para tener ese sistema integrado de salud en Panamá? Bueno, recuerda que esta pandemia consumió muchos recursos que se tenían para algunos programas, porque lo primero era detenerla, salvar vidas. Ahora se reestructura desde el Ministerio de Economía y Finanzas y desde las diferentes entidades de salud las prioridades que nos quedan por resolver en estos meses, en estos 2 años que nos quedan todavía de gobierno, y dejar sentadas las bases de ese diálogo para poder que las instituciones puedan trabajar de manera coordinada, sin duplicación, para el beneficio de todos los panameños. Lo que nos importa a nosotros es el servicio que debemos dar y un servicio de calidad, un servicio amigable y un servicio donde la gente tenga sus medicamentos en el momento que los necesita. Bueno, muchas gracias, ministra, la ministra consejera de Salud, la doctora Aira Ruiz, aquí en Cara a Cara este domingo. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Adiós.